Estimados estudiantes, continuando con nuestro curso de tipologías turísticas y habiendo revisado todo cuanto tenía que ver con el modelo industrial, que como concluimos fue casi la plataforma del desarrollo del turismo mismo, vamos a continuar con la evolución que este modelo tuvo hacia finales de la década de los 90, inicio del nuevo siglo, y un nuevo componente a nivel de mercado, unas nuevas necesidades de experiencias por parte de los turistas, una generación muy tipificada por sus gustos, que es todo lo que se refiere a los millennials, y en consecuencia la aparición de nuevas formas de ver y de entender el turismo. Entonces, para ello, nos vamos a ubicar en el modelo alternativo. El modelo alternativo tiene, como su nombre lo indica, su génesis en diferentes formas de entender el turismo. La alternativa que se estaba buscando por parte de los turistas, que ya estaban cansados de las mismas actividades, del mismo estilo de hoteles como lo veíamos antes, porque las características del MIT, del modelo industrial del turismo, estandarizado, centralizado, tipificado, alienado para los turistas, pues ya generó como cierta inquietud, y empiezan a buscarse nuevas alternativas, de allí su nombre. Entonces, lo primero que hay que decir es que el turismo alternativo, el modelo alternativo del turismo, se fundamenta en lo que es el denominado turismo comunitario, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que uno de los elementos fundamentales, inequívocos, que desde la misma Organización Mundial del Turismo siempre se ha venido manejando, es que el turismo tiene que ser una alternativa de mejora a las condiciones de vida de los lugareños, de los raizales y de los destinos, sin importar que sean destinos tradicionales, como lo veíamos en la sesión anterior, evolucionados al turismo, o que sean centros integralmente planeados para el turismo. El fenómeno debe propender porque las comunidades, las personas que allí residen, encuentren en la actividad turística un mecanismo para mejorar su nivel de vida. Y en ese orden de ideas, pues claramente, cuando empezamos a decir que se busca una alternativa, se empieza a mirar hacia territorios distintos a aquellos que estaban consolidados como grandes enclaves turísticos. Entonces el turismo alternativo empieza a mirar a la región, a buscar en los pequeños poblados, en los asentamientos indígenas, en las madres casa de familia, en las comunidades de pescadores, ese nuevo interés. Y por lo tanto, es la comunidad la que en principio tiene que convertirse en la médula de esta modalidad de turismo. Entonces, para ello me quiero referir a lo que fue el tema del Día Internacional del Turismo para 2014, el cual, como lo estamos viendo en pantalla, hacía referencia al turismo y al desarrollo comunitario. Básicamente, como hemos podido trabajar en otras asignaturas, ustedes saben que con la llegada de los objetivos de desarrollo sostenible, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pues la actividad turística tuvo puntualmente algunos temas sobre los cuales concentrarse. Entonces, precisamente sobre los ODS, como parte de la agenda de las Naciones Unidas, que se empieza a trabajar dándole la prioridad a la población local, ¿de acuerdo? Entonces los actores aquí ya empiezan a dejar de ser esos grandes emporios, grandes conglomerados hoteleros, grandes firmas, y empieza a ser la población quien se consolide como el actor y el principal objetivo para que se logre una mejora en sus condiciones y en su calidad de vida. Entonces, según la OMT, en 2014, el turismo solo puede prosperar si se integra a la población local, incentivando valores sociales como la participación, como la educación, la mejora de la gobernanza local.
Entonces, fíjense que ya desde nuestro ente rector del turismo se dice que sin importar el modelo, aquí no está hablando de modelos, sino en general, solamente puede haber prosperidad en el turismo si se integran los locales. Entonces, ojo, porque esto es un elemento que se empieza a convertir en algo transversal, sin importar el modelo, sin importar el modelo. Y es precisamente por eso que siempre se ha hablado también de la sostenibilidad. Desde lo económico sí, pero lo medioambiental, que ya lo hemos trabajado, y lo sociocultural. Entonces, aquí claramente es la integración de la población. También ellos manifiestan desde la OMT que no puede haber un verdadero desarrollo turístico si la actividad per se va en detrimento de los valores y de la cultura de las comunidades y de los asentamientos que se encuentran en los destinos a donde llegan los turistas o los visitantes. Y por encima de cualquier cosa, no puede haber desarrollo si los beneficios socioeconómicos no llegan realmente. Es decir, si el dinero no llega a esas comunidades. Entonces, aquí estamos ante un elemento que es sumamente claro, ¿sí? El turismo como actividad convoca a muchas personas de diferentes latitudes a que vengan, a que lleguen a diferentes destinos. Y los modelos empiezan a ser la forma o a determinar la manera en que estas personas eligen. Entonces, unos dicen, ok, yo me quiero ir por la forma estandarizada, porque me gusta conocer lugares, pero bajo la modalidad tradicional de los hoteles, ¿sí? Es decir, las camas que conozco, la comida que conozco, las estructuras que conozco. Pero hay otros que ya empiezan a decir, estoy harto de ir a los mismos hoteles sin importar el lugar en el que esté, y yo quiero conocer elementos distintos, quiero conocer la gente cómo vive, cómo duerme, cómo habla, cómo entiende la vida, cómo es su estructura socioeconómica, dónde mandan las mujeres, dónde mandan los hombres, en dónde hay poligamia, en dónde hay monogamia, sus tradiciones, su culto religioso, en fin, otro tipo de aspectos que claramente hacen un rompimiento frente a lo que era el modelo fordista o industrial. Y es aquí entonces donde en la comunidad se empieza a fundamentar el modelo alternativo. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que reconocer que el turismo comunitario es tendencia. Es decir, en este momento, estas generaciones de las que yo hablé en la introducción del video, estas nuevas generaciones que ya no quieren de lo mismo, que tienen características muy distintas a quienes en otra hora veían el turismo como algo de comodidades totales, estas personas ya quieren experiencias donde haya sudor, donde haya calor, donde haya humedad, donde haya incomodidad hasta cierto punto. Es decir, quiero dormir donde duerme una familia indígena, descendientes de indígenas. Quiero no estar con zapatos y muy formal pasando un buffet, sino quiero ir en alpargatas, en guaraches, descalzo quizás, porque hace parte de la ceremonia. Esa es la nueva demanda, ¿de acuerdo? Y esa demanda cada vez defiende más lo que es un turismo responsable. Ese turismo responsable que ayuda, que aporta, que mejora las condiciones de vida de los locales, la parte medioambiental y la parte cultural. Este es un turismo que va realmente cumpliendo con lo que el secretario de la OMT de manera reiterada dijo en varias de sus publicaciones, y es: viaja, conoce, disfruta, respeta. Y esa última parte de respeta es clave, porque yo como turista, y fíjense que eso tiene una connotación muy lógica si lo entendemos bien, yo voy a conocer, es decir, no tiene ningún sentido que yo vaya a otro lugar, pague un dinero bastante oneroso, una cantidad importante, para que me den de la misma comida que yo estoy acostumbrado a comer todos los días en mi casa, para que yo duerma en donde siempre duermo, para que escuche la música que siempre escucho. Porque entonces realmente lo que se está haciendo es trasladar el lugar de vivienda o el lugar de permanencia a otro espacio, y eso realmente no tiene mucho sentido. Entonces, aquí yo voy a hacer lo que la comunidad hace. Si no lo comparto porque, por ejemplo, no es mi credo, lo respeto, aprendo, comparto sobre lo que ellos hacen, y es justamente esto lo que determina la experiencia. Y los turistas de hoy en día, los turistas alternativos, incluso están dispuestos a pagar mucho más, porque son lugares tan distantes que obviamente no tienen, por ejemplo, la conectividad. Entonces uno no va a encontrar un aeropuerto,
uno no va a encontrar las comodidades de aire acondicionado, probablemente no hay agua ni alcantarillado. Es decir, son lugares en muchas ocasiones remotos. Sin embargo, la gente está dispuesta a pagar más por conocer estas tradiciones, estas comunidades y estos lugares vírgenes que aún no han sido impactados por la infortunada característica depredadora del turismo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, como vemos aquí en las diapositivas, se puede mencionar que el turismo comunitario lleva a los miembros de las comunidades a que sean los que se organicen y empiecen a prestar servicios turísticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo una pareja de turistas comiendo y cocinando junto con un aborigen en su cocina, que no es nada sofisticada, en lugares que ustedes dirían, bueno, pues hay tierra, ni siquiera hay piso, ¿sí? En la otra foto podemos ver una persona en un cultivo de maíz, o aparenta ser maíz, pues en el proceso de recolección, ¿sí? Y básicamente lo que se está consolidando aquí, y eso es otro tema importantísimo, es que el turismo constituya una alternativa de complementariedad al ingreso principal. Ojo, es decir, si el turismo lleva a que los locales abandonen su actividad principal, a que el pescador no se vuelva a hacer a la mar, a que el agricultor no vuelva a hacer su faena, a que el pescador de río no vuelva a sacar su trasmayo o su atarraya, pues entonces el turismo está teniendo un efecto negativo. El turismo, y particularmente alternativo, comunitario, lo que busca es que las comunidades y las personas tengan un ingreso adicional, pero nunca abandonar el quehacer ancestral que les ha venido dando el sustento a sus familias. Entonces, si yo soy pescador y tengo mi lancha, yo me hago a la mar, ellos madrugan mucho, yo vuelvo a la playa a 6, 7 de la mañana, pues en lugar de botarme en una hamaca todo el día como es tradicional, yo puedo, después de cierta hora, transportar turistas, hacerles una guianza por un manglar, o si es en tierra, mostrar un proceso de cultivo, el beneficio del café, la molienda del café, qué sé yo, convertir su quehacer en un atractivo para que el visitante encuentre algo que le interese. Entonces, allí básicamente encontramos que estas actividades de tipo rural son desarrolladas por campesinos, por indígenas, por afrodescendientes, rituales como los que hablábamos en la sesión anterior, que sirvió de ejemplo a la mala utilización del turismo industrial en relación con los voladores de Papantla. Entonces, estas tradiciones que son propias de un país o de una región, y que de esta manera pues estas comunidades puedan complementar su ingreso frente a sus actividades cotidianas, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo pues está incentivando a que estas comunidades vean positivo sus danzas, su comida, su credo, que no nos pase como algunas comunidades aquí en Colombia, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, hay una gran familia que eran los Taironas, y de los Taironas hay varios subgrupos donde están los Cogis y los Arhuacos, por ejemplo. Y en algún evento académico donde participaron líderes de estas comunidades, impactó escuchar cómo uno de los líderes de la Sierra Nevada de Santa Marta decía: ¿cómo vamos a ver el turismo positivo si nuestros hijos ven en el hombre blanco el modelo a seguir? No quieren aprender nuestra lengua, no quieren vestirse como nos vestimos, quieren hacer lo que hacen los turistas, quieren vestirse como el hombre blanco, hablar como el hombre blanco, hacer uso de los medios que hace el hombre blanco, hacer uso de las mediaciones tecnológicas de las que utiliza el hombre blanco. Entonces claramente el turismo está convirtiéndose en algo que atenta contra las tradiciones. En ese orden de ideas, es importante entonces enfatizar en que si el turismo se maneja de la manera adecuada dentro de este modelo alternativo, las comunidades empezarán a ver importante mantenerse dentro de esas tradiciones, porque es justamente esas tradiciones, o son justamente esas tradiciones, las que les van a traer mucho más afluencia turística. ¿Bien? Ok, entonces como objetivo, el turismo comunitario, ya lo tenemos claro, busca contribuir al mejoramiento del nivel de vida y la conservación de su entorno natural y cultural. Y tiene como visión desarrollar y fomentar el turismo
comunitario de una manera sostenible para poder aportar y mejorar entonces estas condiciones de vida de los locales. ¿Qué se debe considerar? Entonces acá hay 4 elementos importantes. Lo primero es que en medio del turismo comunitario hay que concientizar al turista, bien sea efectivamente turista o visitante. Recordemos que el glosario MT nos habla de visitantes, y los visitantes yo los puedo dividir en turistas si pernoctan y en los excursionistas, sin importar el caso. Yo debo hacer un trabajo de concientización sobre los impactos que se pueden ocasionar. Entonces decirle qué puedes llegar a hacer negativamente si no respetas algunos tips básicos, ¿sí? Lo que traes te lo llevas, aquí no, el dinero no compra conciencias, tema de prostitución infantil, porque pues son temas fuertes, ¿no? Personas que acceden al ingreso de un año en una noche y que han dado, por ejemplo, la problemática en destinos como Cartagena, donde las niñas ya entienden que la manera más simple, más fácil para percibir un ingreso que favorezca a toda su familia es prostituyéndose. Entonces, ese tipo de cosas, no, el dinero no lo compra todo, no vende, no compra conciencias, no compra moral, lo mismo la parte medioambiental. Hay que concientizar al que llega para que tenga eso muy claro. Segundo, de manera ya muy particular en lo que tiene que ver con el medio ambiente, un estricto uso de las tecnologías limpias, ¿sí? Energía eólica, el manejo de aguas residuales, el no uso de plásticos, tecnologías limpias. Derivado de eso, el manejo y el control de los desechos de todo tipo, basuras y la parte orgánica, ¿no? Hay que tener un muy buen manejo, porque donde hay turistas, pues hay mayor demanda de comida. Les decía yo también en el anterior video, pues entre más personas comiendo, necesitan más servicios de llamémoslo, de tratamiento de las aguas negras. Entonces hay que saber en estos lugares donde muchas veces, como les decía, no hay acueducto ni alcantarillado, cómo se maneja y se controlan esos desechos, que hay maneras de hacer. Y finalmente, dentro de estos puntos claves es la educación del mismo lugareño. Antes de permitir una afluencia turística, es decir, el lugareño, cuidado, ¿sí? Por más que a usted le ofrezcan plata, que le ofrezcan dinero, sus hijas son lo más valioso. Usted no tiene por qué vender la tranquilidad de su familia porque alguien viene y le ofrece una cifra importante. Usted tiene que tener cuidado con el medio ambiente. No porque es turista hay que darle todo lo que él quiere. El turista tiene que venir aquí a aprender de lo que ustedes hacen. No ustedes ponerse como alfombra para que el turista llegue y haga lo que quiera. Entonces hay que educar también al lugareño sobre los riesgos de un turismo mal manejado en todas sus dimensiones. Y esto todo se relaciona con las capacidades de carga, que particularmente desde el ecoturismo tienen mucho que ver porque pues, los escenarios no pueden recibir una cantidad ilimitada de personas porque se recargan, valga la redundancia, todos estos aspectos de los que hemos hablado. No hay lugar donde alojar, no hay lugar donde comer, no hay cómo manejar las aguas residuales. Entonces, si son lugares apartados, yo tengo que decir, en esta playa caben X número de bañistas, en este sendero caben X número, y hacerlo respetar, ¿de acuerdo? Por eso entonces la capacidad de carga es un criterio donde se determina el máximo número de turistas o de visitantes que puede llegar a tener un determinado espacio sin afectar la parte medioambiental ni la parte sociocultural. En otras palabras, la capacidad de carga determina el nivel de población que soporta un determinado ecosistema o medio ambiente sin que se impacte de forma negativa. Y todo esto se desglosa o se soporta más bien sobre lo que es el desarrollo sostenible, la sostenibilidad, que como ya lo hemos manejado, básicamente se estructura en esta tríada que vemos desde lo económico, lo social y lo medioambiental, donde lo económico busca eficiencia, es decir, que los recursos se utilicen eficientemente, que haya crecimiento, o sea, que cada día se produzca más dinero, y que haya estabilidad, es decir, que siempre se mantenga un mismo número de turistas para que se garantice una misma entrada y así se pueda dar entonces dicho crecimiento. En lo social, que busca mitigar pobreza y mejorar la cultura,
y en lo ambiental, respetar la biodiversidad, los recursos y evitar la contaminación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre cada uno de los ítems, por ejemplo, entre lo económico y lo social, se busca equidad intrageneracional y empleo. ¿Sí? Es una relación entre lo social y lo económico. Entre lo social y lo ambiental se busca equidad también entre las generaciones y la participación popular. Yo como lugareño defiendo lo ambiental. Y finalmente la relación entre lo económico y lo ambiental, donde se habla de la valoración y de la internalización. Internalización, ¿qué quiere decir? Tener internamente claro qué es lo que yo debo hacer. O sea, no es internacionalización, no, es interno, de mí, que yo realmente esté siendo completamente consciente de lo que necesito. Pero en el fondo, entonces, ¿qué es lo que es el turismo comunitario? ¿Sí? Como tipología o como incluso parte del modelo. ¿Qué es de lo que estamos hablando aquí? Pues acá lo estamos viendo en esta diapositiva. Ustedes en esta diapositiva encuentran una figura de un miembro de una cultura precolombina, están viendo alfarería, están viendo fauna y flora típica del destino. Eso es lo que es el turismo comunitario. Y una comunidad básicamente es la integración de varios miembros, que por ejemplo pueden ser comunidades indígenas o aborígenes, negritudes o afrodescendientes, comunidades religiosas, madres cabeza de familia, los mismos pobladores locales que tienen cooperativas o asociaciones. Esas son comunidades. No necesariamente estamos hablando siempre de indígenas o de comunidades negroides, no, para nada. Son diferentes formas de asociación, ¿sí? Una asociación de madres cabeza de familia que trabajan los hilados, los bordados, los tejidos, y siguiendo una tradición milenaria. Eso es turismo comunitario, ¿de acuerdo? Eso es importante tenerlo claro. Entonces, básicamente aquí, utilizando un debate que se viene manejando en Chile, lo que se busca es que no haya ningún tipo de discriminación sobre las minorías sociales, ¿de acuerdo? Es muy diciente la gráfica, y en este caso, pues, evitar esa discriminación conlleva a poder desarrollar una actividad turística mucho más prolija, porque aquí, contrario a discriminar, lo que se está haciendo es valorar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces el punto a preguntarnos aquí es dónde se encuentran esas minorías y el turismo, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿se encontrarán en el modelo industrial? ¿Se encontrarán en el modelo posturístico, que pues aún no lo hemos trabajado, o en el modelo alternativo? Entonces, pues aquí claramente podemos identificar que sí hay una relación particular entre esas minorías y la actividad turística en el modelo alternativo. Y es entonces aquí donde empezamos a hablar del modelo alternativo, donde tenemos como primera medida que identificar cuál es el propósito, cuál es el fin del modelo turístico alternativo. Así como en el modelo industrial decíamos que el propósito era la ganancia económica de aquellos empresarios, en este caso hoteles o restaurantes o agencias de viajes. Aquí, en el modelo turístico alternativo, el fin es el individuo como tal, es decir, el turista. Ese es el propósito fundamental. Así que para entenderlo un poco más a fondo, podemos revisar cuáles son sus principios. Entonces, tenemos la desmasificación de los productos, la diferenciación de las funciones, la sincronización orgánica, la maximización del beneficio financiero y del no financiero, y la desconcentración de las actividades que se desarrollan allí, amarradas con una descentralización en la toma de decisiones. Entonces, si ustedes analizan este punto, encontrarán que en principio, casi que el modelo alternativo es la antítesis del modelo fordista o del modelo industrial. Yo creo que ya identificaron algunas cosas muy claras, pero pues vamos a trabajarlos. Entonces, esta gráfica creo que es muy diciente cuando yo les pregunto, ¿qué están viendo aquí? Tómense un momento para analizarlo. Si ustedes ven, ustedes me dirán, bueno, pues esto parece como un charco de barro, ¿sí? Y yo les digo, miren hacia el fondo de la gráfica, de la foto, y encontrarán algunas personas, podemos contarlas, son como grupos familiares que van caminando sobre un territorio boscoso. Entonces, cuando hablábamos de las masas, particularmente en el turismo industrial o fordista, pues les decía, como se volvió que lo tradicional era que todo el mundo fuera a la playa, pues por eso se llenaron las playas con cantidades absurdas de personas y se convirtió en un turismo masivo.
Este turismo alternativo, por el contrario, como ustedes lo ven, es completamente desmasificado. No hay las grandes cantidades de personas. Esto es en Yellowstone, un parque nacional natural en los Estados Unidos. Y estos son geysers, son emanaciones de agua caliente y de barros que son típicas de ciertas regiones volcánicas. Se dice que Yellowstone es el volcán más grande del planeta y por eso pues tiene aquí ciertas características de índole termal, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos claro que en el turismo alternativo no hay grandes cantidades de personas, ¿de acuerdo? Eso hace una primera diferencia. Observen estas fotos son bastante llamativas. Realmente hay que hacer un esfuerzo para identificar las estructuras en medio de la jungla. Es decir, están tan mimetizadas gracias a sus techos en paja y a la utilización de maderas, que uno dice, ok, aquí no se ve como tal una estructura hotelera. Si no hubiera uno las sillas plásticas y las asoleadoras, diría uno, bueno, esto está súper natural, ¿sí? Esas cabañas es como volver a las películas de Tarzán o de El libro de la selva, en donde vivían los personajes en las copas de los árboles y se transportaban de árbol a árbol a través de lianas, ¿no? Entonces llama mucho la atención precisamente por esa integración que tiene con el entorno. Entonces aquí esta construcción se hizo a base de materiales obtenidos de esa misma selva o incluso de biomasas que llegan del mar a la playa. Entonces por esa razón uno ve como una integración tan perfecta y como muy poca agresividad frente al mismo entorno, ¿sí? En la segunda foto, los caminos que llevan hacia las diferentes unidades habitacionales los hicieron con conchas, o sea, conchas que llegaron a la playa, y entonces se delimitó el camino a través de estas conchas, ¿sí? Es un concepto arquitectónico completamente distinto, ¿sí? Frente a la diferenciación de las funciones de los trabajadores, aquí, a diferencia del modelo industrial en donde era hiper especializado, aquí son multifuncionales, es decir, las personas no tienen una única actividad. Y es que es claro, o sea, mientras que en un hotel una persona en recepción tiene, no sé, 300 entradas, 300 check-ins y el equivalente en check-outs en un día, pues en un destino que queda, no sé, en una zona rural, selvática, pues primero no hay aviones, llegarán es por tierra o caminando o a lomo de mula o caballo, pues no se necesita alguien todo el día en una recepción, ni se necesita alguien todo el día en un teléfono que probablemente no lo haya, porque puede que no haya señal celular, ni se necesita un grupo especializado en cocina de alimentos y bebidas, ni guías que permanentemente estén haciendo las rutas, sino que las pocas personas de estas unidades, que son entre otras cosas más pequeñas, tienen diferentes tareas que hacer. Entonces, quien fue el que te recibió en el aeropuerto probablemente fue el que llevó las maletas a tu habitación, y más tarde será quien te pregunte qué quieres almorzar y te haga tu almuerzo, y en la tarde te diga, ok, vamos a hacer el paseo a la laguna, porque son multifuncionales. Bien, ese es el concepto en la diferenciación y en las multihabilidades de las cuales deben ser poseedores quienes trabajan en este tipo de llamémoslo así, de unidades turísticas en el modelo alternativo. La sincronización orgánica, miren la foto es muy diciente. Las funciones se adaptan a la necesidad del turista. ¿Se acuerdan cuando en la anterior sesión yo les hablaba, en el caso personal, que yo llegando muy temprano a un hotel tuve que esperarme mucho tiempo para que me dejaran entrar, sencillamente porque ellos dijeron, no, usted va a entrar hasta las 3 de la tarde? ¿Recuerdan que se los mencionaba? Donde yo como turista tengo que someterme a las condiciones del prestador de servicios. El modelo alternativo es completamente antagónico a esa propuesta, porque si ustedes se dan cuenta, estas unidades habitacionales están elevadas casi al nivel de la copa de los árboles. ¿Por qué razón? Porque son unidades fabricadas para observadores de aves, personas que toman sus fotografías y que para poder tener un mejor lugar deben hacerlo a la altura de los árboles. Entonces, obviamente, aquí quienes ofrecen el servicio de hospedaje acomodan esas unidades habitacionales a lo que el turista necesita. Las aves tienen sus mejores momentos de observación en las mañanas, con el llegar del alba al amanecer. Entonces,
no van a hacer todo el ruido del mundo mientras suben a la copa de un árbol, ni prender motores ni nada. No, cada uno se levanta, ni siquiera enciende luces, saca sus cámaras y están casi a metros, a pocos metros de los nidos de las aves. Eso es adaptación del modelo a la necesidad del turista, completamente diferente a lo que pasaba en el modelo industrial o fordista. Ahora, un tema mito tiene que ver con la maximización del beneficio financiero y no financiero. ¿De qué estamos hablando? Se ha relacionado el modelo alternativo con el modelo ecoturístico y el modelo ecoturístico con los mochileros. Entonces, aquí la situación es bastante particular porque, primero, el ecoturismo hace parte del modelo alternativo, como lo vamos a ver más adelante, pero de todas formas no quiere decir que sea un modelo barato. Es decir, si ustedes ven en la foto, poder tener esta hamaca ubicada en ese lugar, en ese contexto, con el mar de fondo, sin la cantidad de turistas que usted pudiera llegar a encontrar en un Playa Blanca Barú, aquí en Colombia, o en Ipanema, en Brasil, o en las playas de California, eso, tener casi esa playa a disposición del turista, vale, porque usted está teniendo el privilegio de disfrutar del escenario con total, casi que exclusividad, se pudiera utilizar ese término. Por lo tanto, eso tiene que valer. Y si usted se quiere tomar allí una cerveza o una gaseosa, tiene que pensar que no es el camión repartidor de Bavaria, de Coca-Cola o de cualquiera de las marcas el que está llegando a la tienda como en una ciudad y deja el pedido. Aquí lo que estamos teniendo es claramente un desplazamiento que no es cómodo, porque no tiene nada que ver con las, digamos, autopistas o diversos medios, sino que tiene que ir seguramente mucho tiempo en lancha y luego a lomo de mula, ¿de acuerdo? Y seguramente tenerla fría como se quisiera no se va a poder porque pues no hay energía, sino se tiene seguramente una planta eléctrica pequeña, así que definitivamente vale, tiene que costar más y hay que tener en cuenta eso y aceptarlo, y es completamente justificado. Puede ser mucho más caro que el modelo industrial, teniendo menos comodidades. Entonces es allí donde la experiencia que se quiere tener empieza a sopesar más. ¿Qué es lo que yo quiero realmente? ¿Comodidades? A pesar de tener mucha gente, o yo quiero, puede que no tanto las mismas comodidades, pero sí la posibilidad de la contemplación del paisaje, de escuchar un ambiente libre de música de ningún género, sino escuchar el viento y el oleaje. Eso es lo que en este caso vale. Ahora, les decía yo que se ha relacionado mucho con los mochileros, y es que en efecto, pues los muchachos que terminan sus estudios en otras latitudes como en Europa, suelen darse a la tarea de recorrer el mundo y llegan muchas veces con poco presupuesto. Entonces las carpas y los chinchorros se vuelven una de sus alternativas. No obstante, hay que tener en cuenta que a futuro muchos de los destinos turísticos avanzados, evolucionados, han hecho una apuesta, porque les decía, los mochileros son una apuesta a futuro. Ellos hoy vienen solos, jóvenes, sin mucho capital, pero estas personas crecen, se consolidan, tienen familia y volverán a aquellos lugares que les gustó, donde los trataron dignamente, donde no los vieron de forma peyorativa por no tener una generosa billetera. Entonces eso también es un tema que hay que tener bastante claro. No obstante, remitiéndonos a la parte de la maximización del beneficio financiero y no financiero, aquí sí hay una ganancia, ¿de acuerdo? Son más costosos porque la relación costo-beneficio es mucho más alta. Precio, servicio, experiencia, PSE, ¿de acuerdo? Bien, la desconcentración de las actividades. Esta es otra de las características más importantes. Como estamos viendo en las fotos, la persona que está haciendo turismo alternativo no tiene todo junto como lo veíamos en el modelo industrial o fordista. Tenemos que para ir a las cascadas hay que caminar, los comedores quedan en otra parte, yo puedo tener actividades de tirolesa o canopy, como se le llama en otras partes del mundo, en otro espacio, y para hacer, por ejemplo, rafting, pues tengo necesariamente que desplazarme. Entonces este turismo alternativo tiene muchas más variables, y lo último que tienen, o lo último que ustedes encontrarán es todo junto. Para el turismo alternativo,
usted tiene que desplazarse. Y eso le coloca un toque más de interés, de despejarse y de no estar siempre dentro de los mismos muros y recorriendo día a día durante su estancia las mismas partes del hotel, porque pues siempre llegarás al mismo comedor o a la misma piscina. Entonces definitivamente esto es algo que marca y rompe con el esquema del anterior modelo. Ahora, la descentralización de las decisiones es algo de lo que más se puede sentir orgulloso, por así decirlo, este modelo alternativo. Y es que antes, como les decía, si una persona, por ejemplo, necesitaba o quería un plato particular porque su cultura, porque su dieta, porque su creatividad lo llevaba a eso, pues en el modelo industrial la respuesta era, bueno, hay un buffet, ahí hay muchas alternativas, pues usted puede escoger, pero no se le puede hacer como una atención particular o personalizada. De igual manera, cuando veíamos el tema de los tours, cuando yo les decía que, por ejemplo, íbamos a, no sé, estábamos en Europa, y entonces, bueno, de 7 a 7 y media, desayuno, en el bus a las 7 y 40, no esperamos a nadie, y llegamos a la Torre Eiffel, y resulta que el lugar donde me tomo yo la foto en la Torre Eiffel es el mismo lugar en el que todos los que han ido a París se toman la foto. O sea, no tiene ninguna diferencia. Si yo quisiera un ángulo distinto, entonces, yo es que quiero tomármelo desde allí, no, perdóneme, pero tenemos prisa, hay que subir al bus porque ahí vamos al Museo del Louvre y de ahí a otras partes, todo es como contra el tiempo. Aquí no, aquí las decisiones se toman entre los trabajadores y los clientes hacen parte, los turistas hacen parte de esa decisión. Entonces, si el camino va por acá, a mí me gustó más ese lugar, como lo vemos en la foto, ven, no, me gusta más ese ángulo para la foto, vamos hasta allí, o hasta donde usted quiera. Es decir, dentro de los parámetros, porque no le van a permitir al turista que haga algo que lo ponga en riesgo, por ejemplo, pero mientras sean cosas razonables, el turista es muy libre y la toma de decisiones se hace mucho más expedita, mucho más prolija por parte del guía o el prestador de servicios para que la persona pueda disfrutarlo. O incluso aquí, estamos viendo una señora que está fabricando unos panes, entonces seguramente usted podrá llegar a decir, oiga, qué rico ese pan, cómo lo hacen, y le digan, venga, póngase unos guantes, haga uno, o le digan, no, a mí me encantaría un queso que tenga, no sé, jalapeños por dentro, pues consigamos los jalapeños y lo hacemos. Es decir, es un enfoque completamente diferente. La persona casi que pone sus propias condiciones de lo que quiere hacer, de lo que quiere comer, de la hora a la que lo quiere hacer, no está tan encasillada como si sucede en el modelo industrial, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a dejar por el momento, para no alargar más el video, no sin antes decir cuáles son los tipos de turismo que se incluyen dentro del modelo alternativo, lo cual haremos en otra OVA, en otro video. Por lo tanto, entonces dejamos claro que el modelo alternativo tendrá 3 tipologías particulares: el ecoturismo, el turismo rural y el turismo de aventura. Esas serán las 3 tipologías con las que nos involucraremos en la siguiente OVA, en el siguiente video, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado claro. Cualquier inquietud, pues con mucho gusto a través de la plataforma puedo atender sus inquietudes, ¿de acuerdo? Espero que haya sido claro el video y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.